Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Celebramos esta solemnidad de la Santísima Trinidad. En nuestra fe vivimos siempre hablar de la Trinidad. Decimos de un solo Dios en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se nos puede volver algo complicado decir cómo uno o tres, ¿es uno o son tres? ¿O cómo entender eso? En la catequesis nos enseñaron, pero al preguntar, una respuesta que luego nos daban era nada más de misterio de Dios. Y así nos dejaban, ¿verdad? Decían, bueno, pues es un misterio. En la grandeza de Dios, lo que es el ser de Dios, esto es posible, pero también para nosotros se va a entender desde la revelación. La Trinidad, hablar de ella, pues también es en cuanto a hablar de un Dios que se ha revelado para nosotros, se ha manifestado. Empezamos, por ejemplo, cuando hablamos del Padre. En un momento dado en la historia de la humanidad, el hombre tomó conciencia de sí mismo y de su realidad, y al observar la creación, pues vino a decirse de alguien estuvo aquí. Es como cualquiera de nosotros llega a un lugar y ve uno que todo está acomodado en un orden, pues no pensamos que eso se dé por chiripa, ¿verdad? Alguien estuvo aquí, alguien colocó, alguien le dio el orden. Para nosotros así fue al contemplar la creación. El hombre se da cuenta, todo tiene su lugar. Cada parte es importante. No puede ser resultado de casi de un chiripazo cósmico, como algunos quisieran decirlo, es que el universo se hace así solo. ¿Puede eso ser o puede salir? ¿A la nada le puede salir algo? Pues diremos, claro que no. O en el hecho de decir que todo se va acomodando solito, pues es algo tan difícil de pensar. Sería como creer que si desarmamos un reloj y lo echamos en una caja, y agitándole, a una de tantas agitadas tiene que llegar a acomodarse otra vez solito, ¿verdad? No pasa, no sucede. Pero la creación, mucho más complicada que un reloj, pensar que sea obra de una casualidad, no. Alguien estuvo aquí. El hombre comenzó a buscar al Creador, tal vez primero desde la misma revelación que es la misma creación. Algunos pensarán, toda la revelación es la Biblia. Antes que la Biblia fue la misma creación. Dios deja sus huellas en la creación. El hombre comienza a buscar, tal vez pues, desde si en el agua, si en el sol, si en el viento, si en el trueno. Bueno, en eso es como surgió la religión. Todas las religiones son la búsqueda de Dios. Eso es lo principal, entendiendo a Dios como el Creador, como el que nos ha dado la vida, como el Padre. Esa es nuestra primera experiencia de Dios a través de la creación y verlo como el Padre. Y la búsqueda de Dios es en querer entender a la pregunta de ¿por qué? ¿A razón de qué? ¿Cuál es la razón de la creación, de nuestra vida, de nuestro lugar en el mundo, en el universo? Ahí es donde empezó y bueno, decía, las religiones son esa búsqueda de Dios. Claro que cuando digo esto, de repente hay quien se pregunta, de decir, bueno, entonces todas las religiones son buenas, ¿qué es lo que nos hace a nosotros especiales? Si todas las religiones son la búsqueda de Dios, ¿qué de diferente tiene el cristianismo? Digo, bueno, porque ahí lo especial no es solamente el hombre saliendo en la búsqueda de Dios, sino que el mismo Dios sale a nuestro encuentro en la historia a través del acontecimiento Jesucristo. Jesús es la revelación de Dios, Él es la manifestación de Dios, Él es Dios mismo en nuestra historia, que se hace presente para responder a esa pregunta del por qué. Y la respuesta está en cuanto a un Dios que ama a todos. Eso es lo principal. Creo que hoy escuchábamos del Evangelio, como nos dice Jesús, la voluntad del Padre es esta, que todos se salven. Eso es lo principal. Jesús así nos viene a darnos esa respuesta. Por eso es lo especial para nosotros. Decía, no es solamente el hombre buscando a Dios, es Dios que sale al encuentro del hombre. Por eso es lo especial, y en ello hemos puesto nuestra confianza y en lo que Jesús nos ha enseñado. La voluntad de Dios es una voluntad de amor. Él quiere que todos se salven. Eso es lo principal entonces. Y Jesús nos da esta respuesta y nos muestra el camino también en su propio decir y en su propio actuar. Jesús vive la voluntad del Padre
nos da testimonio de ello, en cuanto a su acción, en cuanto a sanar al enfermo, el ayudar al oprimido, en cuanto a llamar la atención, corrigiendo de aquellas situaciones que robaban la dignidad del hombre y buscando demostrarnos un Dios Padre en el cual todos somos hijos y en el cual pues todo mundo debe vivir dentro de ese reconocer. Denuncia así de aquellas situaciones que son contrarias y pues nos hace ver que la salvación tanto es un don de Dios, pero también es responsabilidad del hombre. El hombre tiene que actuar. Jesús nos da ejemplo que Él vive la voluntad del Padre hasta dar la propia vida en esa confianza en Dios Padre que salva. Y esto mismo nos queda presente en la resurrección. Desde ese actuar de Jesús, de Él, de Dios mismo presente en nuestra historia, tomando también nuestro lugar como hombre, es que entendemos la experiencia del Hijo. Dios manifestándose como uno de nosotros nos da razón de su voluntad y de lo que Él quiere de nosotros. Pero eso es la experiencia de el Hijo. Y bueno, Jesús se eleva a los cielos, Él, después de la resurrección, parte, pero nos da la promesa del Espíritu Santo. No nos deja abandonados. A veces también hay quien se pregunta bueno, vino Jesús según a librarnos del pecado, se fue y las cosas siguen igual. Todavía tenemos situaciones de injusticia, de guerra, de violencia. ¿Qué fue la diferencia? Bueno, la diferencia está en que pues nos corresponde a nosotros que la obra de la redención se haga una realidad. Jesús nos ha mostrado el camino. Ahora nos toca a nosotros vivirlo. Si todavía tenemos situaciones de este tipo de violencia, de dolor, de injusticia, es porque el mismo hombre no ha vivido la voluntad de Dios. A veces quieren algunos echarle la culpa a Dios de decir, es que Él nos mandó la guerra. No, Dios no manda la guerra. La guerra existe porque el hombre en su propia ambición levanta la mano contra su hermano. Como tal, la guerra es consecuencia del pecado. Es de la pobreza. ¿Por qué Dios deja que haya gente pobre? No es Dios. Es el hombre que ha despojado a su hermano de lo necesario para vivir. Por eso hay pobreza. Desde ahí entonces, toda pobreza, fruto de la injusticia, es consecuencia del pecado. Son realidades en las cuales nos corresponde entonces a nosotros asumir también el camino, vivir la voluntad del Padre, es ir creando el mundo a razón misma también de estos principios, de poder superar estas situaciones que despojan de la dignidad al hombre, que niegan la vida al mismo hombre, es poder recuperar el lugar de cada uno en dignidad. Eso es vivir la voluntad del Padre, como Jesús nos lo enseñó. Y ahora en nuestro caminar es dejar actuar a Dios mismo en nosotros en cuanto a la obra del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que mueve los corazones en razón de ir forjando un camino conforme a la voluntad del Padre desde el ejemplo de Jesús. Esto es la acción del Espíritu, que en la historia de la Iglesia lo hemos notado en distintos momentos, en lo que es pues muchos de los ejemplos que nos dieran los santos. Los santos los pensamos a veces como casi personajes fuera de este mundo, que como los pintamos a veces con la mirada perdida al cielo, ahí como que pueden decir que la casa se está quemando y ni cuenta se dan. No, los santos son quienes en un momento dado de la historia, reconociendo de realidades ajenas a la voluntad de Dios, actuaron, hicieron algo, respondieron. En ellos actúa el Espíritu Santo para hacer presente lo que es el Evangelio, la buena noticia. Eso es lo que nos corresponde ahora. No somos una iglesia abandonada de un Señor que vino y nos dejó, sino somos una iglesia en la cual debemos dejar que se haga presente en nuestro propio actuar, en cuanto a dejar mover el Espíritu para discernir y dar respuesta a los distintos retos de nuestra historia. Eso es lo que sigue siendo presente. La redención sigue siendo una obra vigente en nuestro tiempo, en cuanto a nuestro ser como iglesia. Dios quiere que todos se salven, pero está en el hombre también el responder a esto y hacerlo realidad. Por eso Jesús dice, la voluntad del Padre es que todos se salven. Pero los que creyeron verdaderamente en el Hijo de Dios, se salvarán. O sea, aquellos que han aceptado esa voluntad y que la han hecho vida. Los que no creen en ella, o sea, los que se niegan, los que dicen no a la voluntad del Padre, pues quedan fuera. No porque Dios sea malo y expulse a sus hijos, sino de quienes no quieren participar de ello. La salvación es un saber actuar, decía, conforme a la voluntad de Dios. Dejar que Dios mueva nuestros corazones. Eso es lo principal. Entonces la Trinidad, más que ser, o hablar de ella, como un misterio, debemos vivirla como lo que es la identidad propia de todo cristiano. Vivir la Trinidad es recordar, cuando nos persignamos, que decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es recordarnos siempre que como cristianos estamos llamados a vivir la voluntad del Padre, el Creador, el que nos ha dado la vida,
desde el ejemplo mismo que nos diera el Hijo, Jesús, haciéndose presente en nuestra historia, y en la confianza de su Espíritu, presente en nosotros, moviendo nuestros corazones para poder hacer realidad esa voluntad de Dios. La Trinidad deja de ser el misterio para volverse lo que debe ser nuestra experiencia de Dios, un Dios que sigue vigente, que está con nosotros, que guía nuestros pasos para vivir su voluntad. Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta es la fe de nuestra Iglesia, que juntos nos gloriamos de profesar por Cristo nuestro Señor. Unidos en la misma fe, presentemos nuestras plegarias a Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo, en el amor del Espíritu Santo. A cada petición diremos: Santísima Trinidad, único Dios vivo y verdadero, escúchanos. Bendito sea, Señor Dios universo, por este pan, fruto de la tierra y trajo al hombre que decimos a tu bondad. Bendito sea, Señor universo, por este vino, fruto de Oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo, santo, es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Entonces, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León XIV, con nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación que el mismo Jesús nos hiciera, digamos en un solo corazón: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, aguardando el retorno glorioso de Jesucristo, Salvador nuestro. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Compartamos un saludo fraterno de paz. Paz y bien, paz y bien, paz y bien. Los son los invitados al banquete del Señor. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El jueves próximo es Corpus Christi, ahí en nuestra celebración, y para ello pues estaremos teniendo también aquí actividad de devociones a las 5 de la tarde y para luego tener la misa a las 6. Es la invitación también para quienes quieran acompañarnos en este jueves del Corpus Christi, cuerpo y sangre del Señor. Esperamos de los grupos a ver viendo para si mañana se organizan para lo que es la colocación de los altares aquí dentro de nuestro templo y hacer la procesión igual que el año pasado. Bien, que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. El Señor bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vivamos la fe que hemos celebrado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen domingo todos, paz y bien.